Matías, que nos acompañan como speakers. Espero que estén bien. Ya en un ratito lo voy a presentar formalmente. Pero bueno, mientras tanto, la gente se va sumando. Quiero hacer un poco de spoiler de lo que vamos a hablar en este webinar, que bueno, va a ser también una suerte de presentación del nuevo partnership de Fluxu con Mblock. Y bueno, en los próximos minutos lo que vamos a estar es explorando la sinergia tecnológica, que creo yo está redefiniendo un poco la eficiencia en las empresas. Me refiero a la unión entre la gestión de procesos de negocio y la inteligencia artificial. Ya creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos que los documentos son el corazón de buena cantidad, sino de la mayoría de los procesos empresariales, contratos, facturas, informes o expedientes. Hay allí una avalancha de información que, si no se gestiona correctamente, puede generar cuello de botella, errores, costos elevados de eficiencia a las empresas. Y desde Fluxu ya hace años que nos dedicamos a resolver los desafíos en el mundo de los procesos de negocio. Cuando se acercan por primera vez empresas a nosotros, una de las primeras cosas que les preguntamos es qué es lo que están intentando resolver con Fluxu, cuál es su punto de dolor. Y siempre hay dos conceptos así que se repiten bastante seguido. Las empresas quieren ordenar el flujo de información y quieren obtener visibilidad sobre los procesos. Esto es medirlo y poder detectar ahí los cuellos de botella. Fluxu es la plataforma que, bueno, propone justamente esto. Abordamos estos desafíos de ordenar y dar visibilidad de una manera que sea fácil y que sea estandarizada, porque bueno, utilizamos lenguaje de diagramado de procesos estándar, como es BPMN, y desarrollamos una herramienta intuitiva, le ponemos mucha energía en que sea justamente fácil de usar. En Fluxu se puede diseñar los flujos de trabajo, se pueden modelarlos, se puede ejecutar y se puede monitorear. Y con este monitoreo, la idea es medir el desempeño, hacer modificaciones, volver a ejecutar y generar así el ciclo de mejora continua. Porque los procesos de negocio no son estáticos, tienen que acompañar la vida de las organizaciones. Las empresas se reestructuran, cambian sus objetivos, cambian las personas y con ellas la forma de trabajo. Y los procesos deben acompañar ese cambio, como decía recién, y estos cambios tienen que ser rápidos. Entonces, Fluxu, una de las cosas que hace es una aplicación que está pensada y desarrollada para que la administren los dueños de los procesos, lo que nosotros llamamos los usuarios de negocio, y que requiera mínima o nula intervención de los equipos técnicos, que suelen ser los más costosos, que crearon tickets, esperar que desarrollen y demás. Bueno, tratamos de deshacernos de esa parte y que sea muy amigable para los usuarios no técnicos poder diseñar, modelar los procesos. Yo creo que la mayoría de los que están acá ya conocen Fluxu desde hace tiempo. Algunos nos han escuchado hablar de las bondades de la gestión de procesos, pero en los últimos años el juego está cambiando, ¿no? Ya hay una pieza de este puzzle que todavía no mencionamos, que se está volviendo a mi criterio ya ineludible, que es el manejo de contenido no estructurado dentro de los procesos. Y acá es donde la inteligencia artificial entra en escena. La IA es la que tiene la capacidad de entender y contextualizar la información que vive dentro de los documentos, porque, bueno, ya no se trata solo de mover un archivo PDF de una carpeta a otra, de una oficina a otra, de un usuario a otro, sino que ya los sistemas tienen que saber qué es lo que dice ese PDF. También se trata de que se pueda utilizar los datos que tienen las empresas en sistemas externos para la toma de decisiones o para predicción de escenarios futuros. Bueno, y acá es donde, en este contexto, es donde entra este partnership con Mblock, donde cobra vida esta colaboración. Así que bueno, con esta introducción yo quiero dar ya mismo la palabra a Matías y Darío en representación de todo el equipo de Mblock. Lo voy a presentar. Darío Villanueva es el CPO y fundador de Mblock. Tiene una experiencia enorme en inteligencia artificial aplicada y además bueno, combina el trabajo en la industria con el mundo académico porque es profesor de Machine Learning en sistemas inteligentes en la Universidad de ORT. Bienvenido, Darío. ¿Cómo va? Muchas gracias, Facundo. ¿Está bien? Y bueno, también voy a presentar a Matías. Matías está mucho más parado en el mundo académico. Es consultor de inteligencia artificial para Mblock. Además, es profesor, tiene más de 15 años en experiencia con inteligencia artificial. Es PhD en Signal Processing. Ha liderado numerosos proyectos de investigación, publicado más de 50 artículos científicos en revistas de primer nivel.
dentro de un montón de áreas que tienen que ver desde la medicina, machine learning, computer vision y mucho más. Ahora, bueno, le voy a pedir a ustedes que nos comenten, que se presenten ustedes también, si yo dejé algo fuera, porque tienen unos currículos los dos enormes, y que nos comenten un poco acerca de Emblock. Así que adelante. Excelente. Bueno, Facundo, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación y por el espacio. Para nosotros es un gusto comenzar este partnership con una empresa con la trayectoria de Floxu y poder acercar nuestras soluciones a un montón de otras empresas del área. Y bueno, gracias a todos por participar. Y te felicito también por la pronunciación del apellido. Sé que es un apellido complicado, pero te salió perfecto. Y bueno, la presentación estuvo bárbara, no tengo mucho más que agregar, simplemente empezar a contarles un poco qué es Emblock y qué es lo que hacemos nosotros. Y para empezar, me gustaría tomar la analogía que hiciste del puzzle, porque me parece que un poco eso es la visión, muy parecida a la visión que tenemos nosotros como Emblock. ¿Sí? En Emblock, nuestra visión es acercar estas herramientas de inteligencia artificial a el día a día de las empresas y ayudarlos a hacer procesos más eficientes. Y traigo esto del puzzle porque muchas veces lo que sentimos nosotros es que lo que vemos en la industria es que las empresas tienen un montón de sistemas diferentes para un montón de necesidades, sistemas de facturación, sistemas de manejo ¿cómo se dice? De warehouse, después un montón de documentos, como si vos, que son el corazón de la operativa del día a día, y muchas veces algunos procesos que se hacen manuales, como si se sintiera como que falta una pieza que pueda unir esos sistemas, o una pieza que pueda hacer determinados procesos manuales más eficientes, y ahí es donde creemos que Emblock puede aportar un valor enorme, ¿sí? Nosotros, a través de soluciones, no voy a entrar mucho en detalle ahora, pero a través de soluciones como predicción de ventas, soluciones de análisis de documentos inteligentes, soluciones de segmentación de clientes, podemos ayudar a las empresas a entender mejor sus datos, estructurarlos y tomar acciones a través de ellos. Somos como esta pieza que se mete entre todos los sistemas que tiene la empresa para ayudarlos a hacerlos más eficientes. Darío, perdón, Matías, si querías agregar algo más. No, excelente. Sí, gracias por la presentación. Capaz que para agregar nomás, sí, yo estoy más en el lado académico y como decían, hago bastantes consultorías, así que estoy como en una pata en cada lado. Y parte de lo estudié en Francia, en París, y viví un poco ahí, después en Estados Unidos varios años, así que también tengo como una visión de un poco de cómo está la situación en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, así que eso está bueno también para después irlo discutiendo. Y veo que son ya un montón de personas, hay más de 100 personas, así que una cosa que quería decirles es que la idea es, seguramente hay un público muy diverso, desde gente que toma decisiones hasta gente que interactúa con procesos, pero capaz que tiene más o menos experiencia con AI. Y no hay pregunta tonta, digamos. O sea, cualquier cosa que ustedes tengan duda o que no esté quedando clara, probablemente haya 10 personas más. Así que los invito, y esto es el lado académico que me sale de profe, digamos, los invito a interactuar mucho en el chat. Cualquier cosa que no quede clara o que nosotros, que a veces trabajamos hace un tiempo con esto, asumimos que es obvia. Esto, si bien tenemos una agenda, lo mejor es que conversemos y que aprovechemos a discutir. Así que cualquier cosa, metan en el chat lo que sea que les venga a la cabeza. No se preocupen si piensan que es una pregunta tonta. No existen preguntas tontas, solo respuestas tontas. Y bueno, así que con eso, gracias a todos por estar y te doy, Facu, nomás para que dirijas la batuta. Nos pones en un compromiso de responder ahora de forma inteligente las cosas que nos vayan a preguntar. Pero no, una de las cosas con las que yo quería arrancar y que nos poníamos como meta cuando empezamos a diseñar este webinar, pensando también en el público que tenemos, en las preguntas que nos hacen cuando empezamos a hablar de este vínculo con la inteligencia artificial y el mundo de los procesos de negocio, es que a veces existe en el aire esa sensación de que la IA, yo creo que es un poco producto del marketing que han hecho también las grandes empresas de inteligencia artificial, que es casi como una solución mágica, que yo le tiro cualquier cosa y siempre me da una respuesta que me va a resolver el problema. Pero hay un trabajo ahí atrás y sobre todo un trabajo que aquellas empresas que se quieren meter en un proyecto de IA tienen que tener previamente o ciertas condiciones tienen que tener. Entonces, la pregunta que les quería hacer es, en la experiencia que tienen ustedes, ¿cuál es la preparación que tienen que tener las empresas a la hora de meterse en un proyecto de inteligencia artificial? ¿Qué tipo de datos necesitan tener listos y qué clase de involucramiento tienen que tener con el proyecto? Bien.
Bueno, está muy buena la pregunta y es algo que tenemos mucho y que con Matías estuvimos charlando también estos días. Nosotros nos gusta, identificamos 3 niveles, 4 niveles de preparación de las empresas en lo que tiene que ver con la preparación de los datos. Porque lo primero que tengo que decir, capaz un paso antes de esto, es para que la inteligencia artificial nos agregue valor, al final del día la inteligencia artificial lo que hace es trabajar sobre los datos de nuestra empresa. Y si nosotros queremos implementar este tipo de soluciones, no importa cuál, la cantidad y la calidad de los datos que tengamos va a impactar muchísimo en la capacidad que tiene esta herramienta de ayudarnos. Entonces, tenemos quizás el nivel más bajo, que sería no tener ningún dato, o tener muy pocos datos, lo mínimo necesario para subsistir, que bueno, es la realidad de muchas empresas. Y ahí, por lo general, la sugerencia que damos es la de, bueno, empezar por almacenar y guardar la mayor cantidad de datos posibles. Hoy en día vivimos en una época en la que almacenar datos es extremadamente barato y cada vez se vuelve más barato aún. Entonces, la primera sugerencia siempre para las empresas que están recién arrancando y que están capaz más preocupadas por la operativa diaria es, bueno, tratar de empezar a almacenar los datos, porque uno nunca sabe para qué les pueden servir en el futuro. Pero luego, una vez que las empresas, porque muchas de las empresas sí capaz están un poco más avanzadas y empiezan a trabajar sobre los datos, hay como unos 3 niveles luego de eso, que tiene que ver con qué tanta preparación y qué tanta curaduría se le está dando a esos datos. Un primer nivel sería guardar los datos un poco arbitrariamente y sin supervisión de un experto en data, que eso es un buen primer camino, porque después se puede trabajar sobre esos datos, aunque no estén bien curados y estructurados, etiquetados. Luego lo que hemos visto también es gente que ya guarda datos y trabaja sobre esos datos de una manera, o sea, ya etiqueta esos datos, pero a veces no pone a una persona experta en inteligencia artificial en el proceso, y lo que termina pasando es un nivel peligroso, porque se empieza a invertir un poco en este tipo de proyectos para luego poner solución de inteligencia artificial, y a veces por no tener un experto metido en ese proceso, se termina invirtiendo un montón de esfuerzo y dinero en algo que después no termina siendo lo más óptimo. Luego está así las empresas con más dedicación, que son aquellas que no solo guardan, etiquetan y estructuran sus datos del día a día, sino que además tienen un equipo o una persona experta en el área que también ayuda a preparar todo eso para luego aplicar soluciones de inteligencia artificial. Pero, entonces, la primera recomendación que ustedes hacen es, estoy tratando de vincularlo también con el diseño del proceso desde la etapa cero, que es, bueno, pensar y en lo posible con un experto es cómo voy a diseñar, en el caso de Fluxu, el formulario, qué datos voy a necesitar allí para después poder explotar. No solo, bueno, dentro también del formulario, sino la metadata que se va juntando, que tiene que ver con los tiempos, en esto de detectar cuellos de botella o poder predecirlos. Eh, Entiendo que ahí también hay un involucramiento que es del cliente que necesita, bueno, al menos tener varios roles en ese proyecto. ¿Qué tipo de roles son los qué tipo de tareas son los que hace Emblo? ¿Cuáles son las tareas que tienen que ser netamente del lado del cliente? Bien, ahí lo que hacemos en Mblock, el cliente mientras más preparación de datos pueda tener y mientras más trabajo pueda hacer sobre los datos, es lo más importante, porque el acompañamiento que podemos hacer en Mblock, si bien hemos trabajado y hemos tratado de ayudar a las empresas también capaz que recién están arrancando a estructurar y a eso, a trabajar los datos para que puedan servir a distintas aplicaciones de inteligencia artificial. Lo que vendría del lado del cliente siempre, lo ideal es, como decimos, tratar de llegar al nivel, de estos niveles que menciono, al más alto posible, tratar de invertir en tener algún experto o alguien que acompañe este proceso para, como digo, poder estructurar y trabajar sobre la data del lado de ellos. Porque
nosotros desde Emblo, por ejemplo, no podemos trabajar, no vamos a cambiar cómo la empresa opera el sistema de facturación o cómo la empresa arma los distintos documentos de Excel o documentación interna de la empresa. Y Entonces, capaz que ahí, Darío, sí, déjame dar un ejemplo concreto que capaz que ayuda a la gente en base a lo que decía Darío, ¿no? Recapitulando. Datos. Datos es como uno de los pilares de todo esto, ¿no? Si no tenés datos, no se va a poder hacer nada. Y esos 4 niveles, ¿no? 0, no colecto nada, uso y tiro. Nivel 1, guardo, pero sin mucho criterio, no tengo un experto en el loop. Nivel 2, guardo y etiqueto. Etiquetar, después vamos a hablar que es, agrego etiquetas o cosas que quiero predecir. Ese es el nivel 2, pero también sin un experto en el loop, sin mucho criterio. Y el nivel 3, que es el deseable para que se puedan contactar con empresas como Emblox, el nivel 3 es guardo, tengo etiquetas de expertos que ahora podemos entrar en detalle, pero puse un experto desde el principio, entonces está diseñado de modo que lo puedo usar. Y déjenme darles un ejemplo que aparece súper frecuente cuando uno interactúa con empresas y en proyectos académicos. De repente viene un hospital y te dice, quiero detectar cáncer en estas imágenes de rayos X. Perfecto. Si estás en nivel 0 o nivel 1, quiere decir que nivel 1 las guardaste. Tenés un montón de imágenes por ahí, pero no están alineadas, están en formatos distintos. Algunas son de baja resolución, otras de alta resolución, entonces no puedo hacer nada con ellas. Perdiste todos esos datos, perdiste un montón de dinero colectando y guardando. Nivel 2, que incluso a veces es peor. Tengo esas imágenes que las guardé mal de cualquier modo, pero además gasté horas de un médico que dibujó dónde está el cáncer. Entonces tenés lo que le llamamos Grand Truth. Podés entrar en el algoritmo. Y eso estuvo hecho, de repente le sacó una captura de pantalla o lo hizo en un papel y después lo escaneó y no hay manera de relacionar ese dibujo a los datos reales. Entonces no puedo entrenar nada con eso. Y eso es costosísimo porque de repente gastaron, me pasó en muchos proyectos que gastan horas de médicos o de expertos de detección de fraude. Les pagan a esos tipos para que lo que se llama etiquete y después yo no puedo hacer nada con eso. Y ese es el nivel 2 que decimos que también es peligroso. Nadie que sabía de los algoritmos de AI entró en ese proceso cuando se dice, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a guardar? ¿Cuánto vamos a invertir en etiquetar? Entonces, lo deseable es llegar a ese nivel 3 que decía Darío, que es, bueno, tenés datos, tenés Grand Truth y alguien, no tenés por qué tener un staff de inteligencia artificial, pero lo importante entender es que encontrate un partner clave o un consultor algunas horas y armate un plan. Y el plan tiene que tener expertos del business y un experto que sabe cómo los va a guardar y después, aunque lo quieras usar en 10 años en un algoritmo de AI, pero ya empezar a colectar y guardarlo de modo que después enchufarnos. Esa es un poco la parte clave, como para resumir un poco, Darío, lo que decías y esos niveles que nosotros vemos muy frecuentemente cuando vas a empezar a trabajar. tal cual. Y agregar nomás, porque de vuelta, volviendo a la pregunta de cuál es la responsabilidad, dónde está la responsabilidad de la empresa, una recomendación así bien práctica que daría es, muchas empresas trabajan con un montón de sistemas, como ya dije, de facturación o tienen documentaciones, y a veces nosotros nos encontramos con que los sistemas tienen un montón de información, o sea, un montón de campos para poner información, para estructurarla, y que a veces en el día a día la empresa usa un porcentaje más bajo de la cantidad de funcionalidades y datos que pueden ingresar en esos sistemas. Entonces, una cosa bien práctica que siempre ayuda a cualquier solución de inteligencia artificial es aprovechar esos sistemas o aprovechar esa documentación interna para tratar de dar el mayor contexto y agregar la mayor cantidad de información posible de la operativa del día a día. Porque mientras más información y mejor estructurada esté esa información, más fácil va a ser construir sobre eso cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial. Ahora, acá quiero agregar una parte también en toda la pregunta, porque si yo me paro desde el rol de una empresa que está empezando y que no tiene datos, yo también puedo utilizar la inteligencia artificial con el propósito de empezar a capturar esos datos, sobre todo cuando los datos no son estructurados. Si le paso un documento PDF o una factura o lo que fuera, le pido que extraiga información, pero tengo que pasarle los prompts adecuados para saber qué información y saber cómo guardarla. Sí, o sea, exactamente. Eso está muy bueno que traigas eso porque hasta ahora capaz venimos hablando más de la inteligencia artificial como solución una vez que tengo mi data, pero la inteligencia artificial también, y especialmente los nuevos modelos de estos últimos años que muchas veces no requieren ni siquiera de entrenamiento y pueden usarse directamente sobre sistemas, son bastante generalizables, permiten también mucha ayuda en todo lo que es esta estructuración o explotación de la data a partir de documentos o otra, como llamamos nosotros, data no estructurada, ¿sí? Documentos,
PDFs, presentaciones, etcétera. Todo lo que es análisis inteligente de documentos, que antes capaz era información súper relevante de las empresas, pero que era muy difícil de integrar a distintos análisis, dashboards, etcétera. Hoy en día estas herramientas permiten extraer esa información y estructurarla. Entonces, la inteligencia artificial no solo se para sobre la solución final de la tarea que quiero hacer, o sea, no solo me va a ayudar, por ejemplo, a predecir mis ventas, sino que también me va a ayudar a extraer información clave de documentos PDF, de tablas de Excel, para poder mejorar esa predicción. Entonces está como parada en esos dos lugares. Ya ahí nos vamos un poco metiendo de a poco en lo que son algunos casos de uso, y hay una problemática frecuente o una pregunta recurrente que nos hacen, bueno, las personas que se acercan, y nosotros los que no somos expertos en inteligencia artificial a veces nos cuesta mucho responder, que es, ¿cuándo conviene aplicar soluciones con inteligencia artificial basado en, bueno, tiempos de implementación, mismo en la tecnología, lo que hoy la IA puede hacer y en lo que no, en la eficiencia, en los costos, en el retorno de inversión? Entonces, le quería extender esa pregunta ahora desde el lado de ustedes, desde el lado de la experiencia de Mblock, dónde se puede aprovechar mejor, y también capaz que enfocado más en lo que es el mundo de la gestión documental, el mundo de la gestión de procesos. Excelente. Siguiendo un poquito en realidad con esta idea que venía diciendo, hay un libro que ahora Matías seguramente me recuerde bien para citarlo correctamente, que habla justamente divide los tipos de proyectos en base a la complejidad de implementación y el tiempo que lleva implementarlos. Y esto es súper interesante porque justamente distintas empresas en distintos niveles pueden realizar proyectos de datos que los ayuden con distintas cosas. Por ejemplo, al principio quizás una empresa lo primero que quiera es, a partir de sus datos, entender qué es lo que está pasando en la empresa y quizás enseguida después por qué está pasando. Entonces, para ese tipo de problemas, que son más mirando hacia la situación actual, hacia el pasado, para entender lo que está pasando en la empresa, todos estos sistemas de análisis inteligente de documentos, por ejemplo, sistemas de lo que llamamos OCR, que lo que hacen es extraer el texto de captura de pantalla, que esa captura de pantalla, por ejemplo, podrían ser facturas, una factura que capaz la empresa viene sacándole fotos para guardarla en algún lugar por si tiene que hacer alguna auditoría. Bueno, con estos sistemas podríamos extraer esta información de facturas, de recibos, de cualquier tipo de documento, ¿sí? Y con eso crear algún sistema que analice un poco la situación de las facturas, que den una idea de las ventas o de las compras de la empresa y que pueda responder esas preguntas, pueda ayudar a responder estas preguntas de, bueno, ¿qué está pasando en la empresa? Y quizás un paso más sería, ¿por qué está pasando esta situación particular? Darío, Entonces, si querés pongo un poco en contexto eso y vos das ejemplos después de cada caso. perfecto. Así también la gente es más fácil para seguir. Bueno, para mantenernos alineados, hablamos de datos y hablamos de esos 4 niveles de datos que había. Ahora estamos pasando más a cómo se le agrega valor a las empresas. Y en eso, el libro de Business Intelligence, hay un libro muy bueno que se suele usar en estos programas de un autor que se llama Kumar, que se los recomiendo. Y si para aquellos que son más gráficos que de palabra, esto lo explica muy bien en la figura 1 de ese libro, así que después les recomiendo ir a bicharlo si les interesan estos temas. Y él destaca, como para ordenar cómo se impacta una empresa, 4 niveles. Y esos 4 niveles crecen en complejidad, son cada vez más difíciles de implementar, pero crecen en el valor que le da la empresa. Entonces, eso lo muestra en el eje X, digamos, es qué tan difícil es de hacer, y en el eje Y, qué tanto valor me va a dar. Y esos 4 niveles son qué está pasando, por qué está pasando, qué va a pasar y qué acción tengo que tomar para que pase lo que yo quiero que pase. Entonces, esos son los 4 niveles. El primero es, bueno, ¿qué está pasando? Es el más fácil y después ahora Darío les puede dar ejemplos de cómo ellos han interactuado en ese dominio, digamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estoy vendiendo más? ¿Estoy vendiendo menos? Etcétera. El segundo nivel es un poquito más difícil de implementar o utiliza herramientas un poco más sofisticadas y es por qué está pasando. ¿Por qué vendí menos el mes pasado? ¿Por qué estos documentos se están llenando mal? ¿Por qué hay fraude acá o allá? El tercer nivel es qué va a pasar, que es el típico caso de forecasting. Quiero predecir ahora qué va a pasar el año que viene, el semestre que viene, qué va a pasar por qué están fallando estos documentos, por qué tengo fraude acá o allá. Y el último es, bueno, ahora quiero
modelar la realidad, entendí cómo funciona mi negocio, tengo un buen modelo, entonces puedo jugar con los parámetros y puedo predecir qué pasaría si. Y ese es el último nivel y es el más complejo. Entonces ahora puedo tomar esta acción y van a aumentar las ventas. O puedo tomar esta acción y va a cambiar de esta manera. Ese es el nivel más complejo y esos son como los 4 etapas. Y capaz, Darío, ahora sí te doy pie para dar ejemplos más concretos en esos niveles que ustedes han hecho en casos reales. Tal cual. Perfecto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que serían los primeros niveles, más de entender la situación. Hemos trabajado con una empresa para ayudarlos ayudarlos a entender la segmentación de sus clientes. Entonces, a partir de información de sus ventas y de cómo se sostuvieron las ventas a lo largo del tiempo, segmentamos los clientes y los categorizamos en base a, bueno, clientes que compran, que hicieron muchas compras en un momento, pero que ahora están bajando el nivel de compra. Estos son clientes que puedo empezar a perder o que tengo riesgo de estarlos perdiendo, o al revés, clientes que se mantuvieron a lo largo del tiempo con un nivel de compra bastante alto, o clientes de compra que compraron una sola vez. Entonces, a partir de justamente información de distintos sistemas de la empresa, nos permitió segmentarlos y darle una información a la empresa de responder, bueno, ¿qué está pasando con mis clientes? ¿Qué está pasando? Y quizás sobre esa información entender también el por qué. Otra cosa que hemos hecho, bueno, también, como decíamos, análisis inteligente de documentos. Hemos trabajado en un proyecto súper interesante para ayudar un poco a la empresa, a una empresa que hacía una carga manual de proformas, hacían compras de productos a proveedores, y después tenían que ingresarlas manualmente a su sistema de facturación. Eso era un trabajo que les llevaba varias horas o a veces días, y a través de distintos sistemas de análisis de documentos, extracción de información de imágenes y de texto, pudimos automatizar ese proceso y permitir que se realizara en minutos. Entonces, algo que pasaba de muchas horas se hacía mucho más fácil. Y luego, quizás para poner algunos ejemplos de predicción, o sea, bueno, ya los niveles más avanzados, bueno, una vez que, cómo puede influir o cómo puedo hacer que pasen determinadas cosas o qué es lo que espero que pase. Hemos trabajado en lo que es predicción de ventas, que es a partir de la información de ventas pasadas, tratar de predecir cuál va a ser la venta en el futuro a partir de determinado cliente o a partir de determinado tipo de producto. Y eso también, esa información, nos ayudó también en otro proyecto a hacer lo que llamamos planificación de compras o recomendación de producto de venta cruzada, que es, bueno, a partir de lo que yo estuve comprando, de cómo se vende, cómo se mueve mi stock, planificar cuál es la compra, qué es lo que debería comprar para los próximos trimestres, para los próximos semestres, y también ayudarlos en la recomendación de productos similares o productos complementarios. Se me disparan ahí varias preguntas a partir de estas 4 categorías. Algunas son más personales porque no es que no las hayan hecho, pero me resulta mucha curiosidad. Yo entiendo que estas categorías, como ustedes decían, van aumentando en complejidad y tienen requerimientos distintos. Va a impactar sobre todo en los tiempos de implementación del proyecto. Imagino que requieren que el cliente tenga mejor calidad de datos, mayor volumen y calidad de datos. Pero si me detengo específicamente en la parte de la implementación de los proyectos, qué otro elemento, qué otro factor interviene, además de estos dos que mencionamos, que es bueno, la complejidad en estas 4 categorías y la calidad de los datos que tengo? ¿Qué otro factor puede intervenir ahí o impactar en lo que demora en la implementación de un proyecto de IA? Sí, capaz que ahí quiero hacer una puntualización que no es obvia a veces para la gente. Cuando la parte más de los libros hablan de complejidad y eso, en general se está hablando como de qué tan complejo es el algoritmo que está tras bambalinas, digamos. Eso no quiere decir que para una empresa sea más complejo. Por ejemplo, usar cosas como GPT es un monstruo, es una cosa súper compleja. Me pongo a leer los artículos y me vuelvo loco. Son súper difíciles. Ahora, usarlo, abrís un browser y lo tenés, interfaz. Entonces, estas 4 escalones en realidad se refieren de
la maquinaria que tenés atrás es cada vez más compleja. Pero para nada significa que para vos, empresa, para llegar al nivel 4 es más complejo. Capaz que hay otra cosa que es más difícil porque tu sistema es muy legacy y no tiene nada que ver con... Entonces, la dificultad de adopción tiene más que ver con la realidad, en mi experiencia, con la realidad de cómo es tu empresa. Qué tan dinámica es, qué tantas regulaciones tiene. Es una empresa, por ejemplo, cuando trabajo con empresas americanas que usan datos médicos es muy complicado porque tienen un montón de compliance. Cuando trabajo con empresas que tienen, por ejemplo, cosas médicas y que requieren que hay una unidad que se llama el FDA, que es lo que te regula las vacunas, todo, y también el software médico. Entonces, hacer un cambio ahí, por más simple que sea, desencadena un montón de etapas de validación que lo hacen muy complejo. Y tiene mucho más que ver con eso, con cómo es tu negocio, a qué regulaciones está sujeto y cuál es la estructura que montaste en tu empresa. Si es una empresa que también es muy grande, con un montón de capas, un montón de piezas que interactúan, va a ser difícil meter una regresión lineal, una cosa simplísima. Y podés tener una empresa tipo startup que pueda agarrar cosas súper complejas y un día para el otro cambió toda la dinámica de cómo llena documentos o cómo hacemos, eso lo vivimos nosotros con Darío. Nosotros hacemos mucho software, usamos lo que se llaman cosas tipo Copilot para hacer código, que nos va diciendo, ¿no querés escribir el código así? Es una cosa súper compleja, la incorporamos en nada de esfuerzo. Ellos tienen una dinámica súper ágil porque son una empresa de un tamaño reducido, ágil, nueva, entonces incorporan cosas complejas rápido. Y ese va más por ahí, por la naturaleza de la empresa, que por la complejidad del algoritmo, sí, digamos. No, es importante distinguir eso de que es la complejidad tecnológica de la dificultad para poder implementarlo. Creo que el ejemplo que pusiste con ChatGPT es maravilloso, digamos, porque es muy claro, porque es algo que conocemos todos. Pero acá hay distintos niveles de implementación o soluciones que las empresas pueden tomar. Una, por ejemplo, sería usar una solución tipo ChatGPT, donde, bueno, yo simplemente consumo una API donde le paso un prompt, me devuelve algo y con eso resuelvo. Y después puedo tener soluciones en las que necesito ya algo más específico para mis propios datos o para mi propio modelo. ¿Cómo se manejan esas situaciones? ¿Dónde están las fronteras entre usar Bueno, y aplicaciones eso, que... capaz que dato con eso, porque es una cosa que es interesante discutir también. Ajá. Una cosa que juega mucho en ese abanico es la seguridad y qué regulaciones tengas. Porque las opciones que vas a tener, por ejemplo, de usar ChatGPT o no, va a tener mucho que ver si podés mandar datos a la nube. Entonces, qué tipo de solución tenés va muy atado también de qué restricciones vas a tener de privacidad, de seguridad, que sé que es uno de los temas que son interesantes Ahora, para ustedes. en un minuto quiero abrir un capítulo específicamente de eso. Ah, perfecto. Este, no, está buenísima la puntualización de la complejidad. Capaz, antes de entrar en ese otro tema, me gustaría agregar también, porque esto es importante y lo vemos mucho en nuestra interacción con las distintas empresas, el hecho de, por lo general vemos que las empresas que más rápido avanzan son las empresas que tienen por lo menos una persona, nosotros lo llamamos el champion, que es la persona que lidera la implementación de este proyecto o que está atento del lado de la empresa a la interacción con el equipo de Emblock. ¿Y por qué esto es importante? Porque una cosa que está muy bueno mencionar y que capaz no es obvio, es que a veces en proyectos de software está un poco esta idea, como con cualquier proveedor, a veces está esta idea, bueno, yo le pago por un servicio, la persona desarrolla ese servicio y luego me entrega el producto terminado. Y en software en general y en proyectos de data y de machine learning en particular, la iteración es fundamental, porque nosotros tenemos el expertise técnico de nuestro lado, pero también es súper importante la colaboración con los expertos del dominio, los expertos que entienden el negocio y las particularidades de la empresa. Porque nosotros, vamos a poner un ejemplo bajado a tierra, si nosotros queremos implementar, que esto es un proyecto en el que hemos trabajado también, un sistema que ayude con la generación de contenido, ¿sí? Para redes sociales, para una empresa, para nosotros es súper importante entender, bueno, cuál es el tipo de contenido que la empresa busca, cuál es el tono, este tipo de cosas que estamos, estos ejemplos, ¿están bien? ¿Qué le cambiaría? Mismo en nuestro proyecto fue todavía más interesante porque era una empresa que basaba sus posts en artículos científicos. Entonces, porque ellos trabajaban con cosas que requerían de ese conocimiento. Entonces, nuestros sistemas tuvieron que, o sea, además de generar ese contenido, integrarse con, bueno, distintos artículos científicos sobre los cuales estaba basado el producto.
poder citar esos artículos en determinadas partes del post. Entonces, toda esa realidad que tiene la empresa, nosotros no la tenemos y es súper importante la colaboración para poder acelerar estos procesos. Muchas veces, se terminan desacelerando cosas o no haciéndolo en lo más rápido posible, simplemente por ese ida y vuelta en la iteración con la empresa. Entonces, la clave para el éxito en este tipo de proyectos, además de, como ya hablamos, la calidad de datos y, bueno, una inversión, obviamente, en recursos, está en esta colaboración entre expertos de inteligencia artificial con los expertos de la empresa que entienden el producto y lo que quieren buscar. Buenísimo. Yo quiero abrir ahora el capítulo que ya introducía de la parte de seguridad, porque esa sí es una pregunta recurrente que nos hacen. Me parece que es muy importante, es muy legítima, que es, bueno, ¿qué pasa con los datos? ¿Los estoy entregando? ¿A quién? ¿Cómo se tratan? Sí. ¿Cómo se maneja esto del lado de los proyectos en Mblox? ¿Qué opciones tenemos y cómo se puede mitigar los riesgos de seguridad? Bien. En Y Mblox, capaz que, si sí, querés, también hago un poco de contexto y te paso a Mlox, así también excelente. vamos de lo más teórico a lo más práctico. Y quiero decir nomás que le dije a la gente en el chat que pregunte y quiero que quede claro que nos estamos ignorando. Después creo que tengo entendido que hay tiempo, vamos a leer ahí las preguntas, ¿no? Seguro, seguro que sí. Pues Sí. si no, están ahí y se van a quemar conmigo que les dije que pregunten y después no les dimos pelota. Sigan interactuando en el chat que después alguien está yendo y vamos a revisar. Al final va a quedar tiempo para responderles, así que eso no se preocupen. La parte de seguridad y privacidad desde el punto de vista incluso de investigación ahora es un tema bastante caliente en investigación, es un tema que hay bastantes estudiantes de posgrado, yo tengo un par de estudiantes de maestría y de doctorado trabajando en eso, de hecho. Hoy en día hay tres como opciones, una mucho menos popular. La opción uno es, tenés tus servidores todo en tu casa, digamos, agarras modelos, los implementás vos en tus fierros, nada sale de tu perímetro, eso es lo más seguro, digamos, lo encriptás como vos querés, tenés control 100%. Para los proyectos médicos que trabajo, por ejemplo, con las universidades, los proyectos que tenemos en Duke University, por ejemplo, ahí la regulación nos exige esto, tenemos que tener todo adentro entonces no podemos usar, por ejemplo, GPT o nada de eso con nuestros datos. Hay cosas buenísimas de video que nos permitirían hacer cosas mucho mejores, que se llaman en vez de LLM, VLM, Visual Large Models, que te permiten hacer un montón de cosas y no las podemos usar. Tenemos que agarrar versiones chiquitas e implementarlas. Lo otro que es común también es en la nube. Bueno, si no me importa mucho todo eso, uso ChatGPT, cualquier cosa, una API de esas, y bueno, ahí tenés acceso a cosas más potentes. Tenés que ver la letra chica, ¿no? Estás mandando cosas a otro lado y ahí hay que mirar ese tipo de cosas. Los grandes proveedores te ofrecen algunas cosas donde te dicen, bueno, si estás en Europa, podés usar, por ejemplo, AWS en Europa, por ejemplo. Te aseguran que el servidor está en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigue siendo la nube y tenés que ver la letra chica. Y hay un área interesante en el medio que está mucho más moderna y que no se está usando casi, ahora es usar los modelos en cosas súper encriptadas, eso va a permitir eventualmente usar cosas en la nube con la seguridad de que nunca están viendo tus datos. Hoy vos mandás un prompt a ChatGPT y al tipo le llega la frase que vos escribiste. Se encriptará en el medio, en la comunicación, pero el tipo puede leerla, digamos. Lo que se está trabajando es para que se pueda trabajar, los modelos puedan recibir cosas encriptadas, producir algo de valor, también encriptado y mandártelo, de modo que vos podés usar un GPT que nunca tuvo acceso a tus datos. Y eso no se está usando casi, se está investigando. Va a abrir muchas posibilidades, pero hoy en día casi que te digo, si sos una empresa razonable que no es Google, vas a tener que elegir entre nube o no nube. Y ahí es donde, bueno, le doy pie a Darío. Cosas tipo Mblocks se van a poder adaptar a ese tipo de diferencias, ¿no? Si querés que tú... Y una cosa que estamos haciendo con estudiantes, por ejemplo, es usar ideas, una cosa que se llama de destilación de la información, que es un concepto súper lindo que introdujo Hilton y Jeff Dean hace como 10 años, que es, tenés ChatGPT, pero creas un modelo chiquitito que lo copia. Entonces copia la entrada y la salida y creas algo súper chiquito, eficiente, que puede correr una empresa latinoamericana que no tiene los recursos de OpenAI, pero que se comporta igual. Y eso es otra área de investigación que está buena y que estamos haciendo en colaboración con empresas. Porque muchos quieren tener el poder de GPT, pero corriendo en su servidor local. Entonces esa es otra, esos son como lo que está ahora. Pero todo eso aún no es como una moneda corriente. Entonces lo que hay que hacer, y en eso te doy pie, Darío, me parece que lo que se usa más ahora es muy sensible, vas a tener en premisa que se llama local, y si no en la nube, y en Mblocks tienen algunas vueltas para encontrarle a ese
abanico de opciones. Exactamente. Está buenísimo esta introducción y entender también, porque desde el lado de Mblock, entender un poco la situación actual y un poco la previsión del futuro. A mí me gusta pensar que en Mblock tenemos un poco una pata en el hoy y también tratamos de tener una pata en justamente estar atentos a estas tecnologías, porque como dice Matías, la seguridad, la privacidad son cosas que hoy son súper importantes y algo que capaz hoy en día no se le está, o sea, sí está pasando, es una revolución que está pasando, pero que todavía llega más lento, es el tema de la regulación, que es algo que entendemos que va a pasar y que todos los sistemas de inteligencia artificial eventualmente, como cualquier otro sistema, van a terminar estando regulados. Entonces, para nosotros es súper importante tener una pata en este tema. Yo, antes de este rol, trabajé mucho tiempo en lo que es DevOps y seguridad en la nube, entonces para mí, digo, todo el tema de seguridad siempre fue una prioridad, seguridad en los sistemas que sean compliant, que sean seguros, que cumplan con cualquier tipo de regulación, y en la construcción de Mblock siempre fue un pilar fundamental. O sea, todo lo que nosotros construimos siempre sigue las mejores prácticas a nivel de la nube, y tratamos, o sea, siempre orientamos la construcción de nuestra aplicación hacia algo seguro. Ahora, como dice Matías, y eso es súper importante tenerlo en cuenta, hay un límite en las cosas que podemos hacer y que podemos asegurar y otras en las que no. Y también no solo el límite, sino hay un abanico de opciones, ¿sí? Uno puede usar ChatGPT, que es capaz lo que tiene la barrera de entrada más fácil y que capaz para muchos problemas no tocan data sensible, entonces se puede usar y es una solución súper eficiente, rápida y barata. Pero ya cuando entramos en datos privados, que como comentaba Matías, cuando yo le mando mi información a GPT o a cualquier modelo que corre en la nube, en algún lugar ellos pueden acceder a esa data. Entonces, claramente, un montón de regulaciones y cada vez más tratan de, bueno, si la data es realmente sensible, esto es un tema. Y en eso, en Mblock también sí, lo que hacemos, y también parte del nombre por qué Mblock, es porque nosotros creamos bloques a partir de las distintas soluciones que vamos implementando, y esto tiene dos finalidades. La primera es reutilizar esta solución, o sea, muchas soluciones que capaz serían muy caras de crear desde cero, nosotros las empaquetamos y permitimos, como decía al principio, bajar la barrera de entrada a este tipo de soluciones. No es hacer un proyecto de datos de cero, sino que yo puedo agarrar estos bloques y reutilizarlos. Y la segunda razón que tiene que ver con esto de la reutilización es, bueno, aprovechar y aplicar las mejores prácticas. Entonces, no solo estamos reutilizando la solución, sino que esa solución tiene un montón de tiempo y un montón de trabajo arriba. Entonces, ya de pique, todas las cosas que tienen que ver con la seguridad y la privacidad, lo que se puede hacer hoy en día, las tenemos lo más cubierto posible. Y brindamos opciones, por ejemplo, de trabajar con LLMs o modelos como GPT, que, por ejemplo, corren en proveedores de nube, pero que esos proveedores de nube garantizan determinadas seguridad y determinadas estatus de privacidad de los datos, y esa es una opción que nosotros tenemos hoy en día. Y, por ejemplo, ahí puede haber alguna condición donde el proveedor te garantiza que después de cierto tiempo se elimina el dato o que no lo almacena o algo por el estilo. ¿Qué opciones hay? Casi todos los proveedores de nube, en el caso de AWS, que tiene un acuerdo con Anthropic, que es un proveedor súper importante, y Microsoft con OpenAI, que son los creadores de GPT, tienen una instancia de esos modelos corriendo en sus servidores, y esa instancia garantiza un nivel de seguridad de eso, de que los datos se borran, de que no se almacenan, de que no se usan esos datos para entrenamientos futuros, ¿sí? Entonces, todo eso que hoy en día se puede hacer, nosotros lo tenemos como una posibilidad. Y lo otro, lo de la pata en el futuro, y también parte de por qué es tan importante para nosotros la colaboración con expertos como Matías, es estar mirando qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene, y que no nos agarre desprevenidos. Nosotros ya estamos, o sea, si bien hay limitaciones, porque esta área de mandar información ya encriptada a los modelos es un área de investigación que todavía tiene un poco de trabajo para poder usarse en el día a día de forma rápida y barata, nos importa y le ponemos mucha prioridad a ir monitoreando la situación para tratar de todo lo que se pueda sumar a nivel de privacidad y seguridad, sumarlo a medida que vaya saliendo.
Yo tengo que tener presente que si yo le doy un PDF para que me haga el reconocimiento o una imagen, el modelo va a tener acceso y tengo que leer, como decía Matías, la letra chica a ver qué es lo que hacen con esos datos. Ahí ustedes lo tienen súper claro porque ya trabajan con estos modelos hace tiempo, conocen esas condiciones, se las pueden sugerir cuál de este abanico de opciones recomendarle al cliente según bueno, las necesidades de seguridad. Y ahora, ¿qué pasa si yo no voy a mirar el modelo? Voy a mirar a Emblox como compañía, como empresa, las personas que trabajan ahí. Ustedes también, en algunos casos, van a tener acceso a esos datos. ¿Cómo es el manejo ético y técnico, ¿no? que hace Emblox? ¿Qué condiciones de seguridad también y de privacidad le ofrecen a los clientes? Bien. A ejemplo práctico, nosotros, primero que nada, bueno, reiterar esto de que todos los modelos como estos proveedores de nube que dan distintas garantías, a veces no queda otra, sí, hay que entender, hay que leer la letra chica a veces, y bueno, para eso también estamos nosotros para acompañar. Creo que también estas son las razones por qué es tan importante tener un partner, ya sea Emblox o un empleado dentro de la empresa o alguien que entienda este tema, porque a veces está en la letra chica y en entender bien cuáles son los términos y condiciones. Porque a nivel técnico, eso, como explica Matías, la información en algún momento se desencripta y en algún momento el proveedor de los modelos puede llegar a verlo. Y si bien se puede construir un modelo custom y usar técnicas de destilación o otro tipo de técnicas que permitan correr estos modelos, no siempre alcanzan el nivel de performance esperado. Una cosa que hacemos en Emblox, desde lo que como decís vos, nosotros también trabajamos con la data de los clientes y obviamente en la iteración es súper importante que nosotros entendamos esa información. Nosotros tenemos acuerdos NDA, o sea, acuerdos del correcto manejo de los datos y bueno, eso es una garantía de trabajar con nosotros, por supuesto, de que los datos, la confidencialidad de los datos y mantenerlos privados. Y bueno, y que a nivel de el uso de proveedores de terceros, o sea, nosotros siempre avisamos y siempre decimos, bueno, las limitantes a nivel de seguridad y de privacidad que tiene usar distintas opciones. Nosotros presentamos generalmente las distintas opciones que existen, asesoramos al cliente y bueno, en base al tipo de datos que tenga, definimos cuál es la mejor estrategia. Excelente. Nos van a quedar casi 10 minutos para terminar el horario que habíamos puesto. Quiero dar un espacio para las preguntas y respuestas. Hay unas cuantas preguntas que tienen que ver sobre, bueno, cuáles son los casos concretos que nosotros se pueden aplicar con soluciones de inteligencia artificial, asociado también a la parte de gestión documental. Pero no quiero dejar pasar un temita antes, que capaz que brevemente, lo más sintético que puedan, que es sobre cómo medir los costos de un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Obviamente, cada proyecto es un mundo, hay que cotizarlo, no podemos decir un número estándar, pero sí cuáles son los elementos que influyen en que sea más costoso o menos costoso implementar este proyecto de inteligencia artificial y cómo medimos el retorno a la inversión allí. ¿Qué me puedes decir? No sé, Matías, capaz querés contar vos un poco a grandes rasgos. Yo tengo algunos ejemplos después No, de algunas. dale porque quiero dejar espacio para después hablar de las preguntas, si no me van a decir que les mentí Cumplir al su principio. palabra, está bien. Sí. Simplemente ahí a nivel de costos, lo importante a tener en cuenta, nosotros podríamos dividir el costo de este tipo de proyectos en lo que es el costo de setup y entrenamiento. Capaz esto es una visión más general, histórica, ahora voy a explicar por qué, pero el costo de entrenamiento y setup de una solución y luego el costo de uso, ¿sí? O lo que nosotros llamamos inferencia, ¿sí? Que es el uso de los modelos. Históricamente, el entrenamiento era la parte más costosa de este tipo de proyectos, pero hoy en día los modelos como GPT o lo que llamamos modelos fundacionales, modelos preentrenados, reducen estos costos hasta a veces cero. Muchas veces, si lo que quiero es usar GPT, quizás no tenga que hacer nada de eso y simplemente sea un costo capaz de setup que a nivel práctico en Emblox sería, por ejemplo, integrarnos a un sistema de RP con el que no estamos integrados, o hacer un análisis de la estructura de los documentos de Excel de la empresa, etc. Eso es algo que se hace al principio, es un costo fijo que se tiene que hacer al principio para la correcta implementación del producto, pero eso, al ser un costo fijo es algo que se va descontando con el uso. El costo capaz más variable y el que más preocupa es justamente el costo de inferencia, es el costo de uso. Y los nuevos modelos estos, como GPT, si bien me eliminan el costo de entrenamiento, luego me dan un costo variable a nivel de uso, ¿sí?
Entonces, nosotros desde Emblock lo que hacemos es, porque muchas veces nos integramos con distintos proveedores, que cada uno tiene su estructura de costo, que se vuelve súper complejo, nosotros simplificamos todo eso y implementamos la noción de créditos. O sea, cuando uno trabaja con Emblock y tiene una solución implementada, nosotros resumimos todos los costos de uso de todos los modelos que estemos usando, ya sean modelos externos como modelos internos que nosotros tenemos que desplegar en nuestros propios servidores, y en base a todo eso calculamos la noción de créditos. O sea, la empresa, cuando paga su mensualidad, tiene acceso a una determinada cantidad de créditos que dependen justamente del costo de uso que tiene ese producto. ¿Sí? Entonces, un producto, una solución que usa modelos de visión, modelos de texto y que luego todo se procesa con un modelo interno, va a ser más costosa de usar que una solución que simplemente requiere alguna extracción de datos de una imagen. Y nosotros todo eso lo abstraemos en el concepto de créditos. Excelente, entendido y muy claro. Vamos a cumplir la palabra, Matías, y responder algunas de las preguntas que han llegado. Hay algunas que son de la primera parte de la charla, pero tengo la primera que dice, ¿cómo realizamos la estructuración del proceso basada en datos? Es decir, ¿cómo se crea el proceso? Es decir, cuando se crea el proceso, ¿cómo pensamos en los datos, indicadores o salida de la ejecución de los informes? Bueno, creo que esto es un poco de lo que hablamos al principio, ¿no? De cómo ayudar. Cómo ordenar los datos y cómo ¿Cómo pasar ordenar los de datos? un Sí. nivel al otro, digamos. Ahí la clave es tener un partner o aunque sea un consultor unas horas y antes de armar la base de datos y estructurar todo, hacer un par de reuniones, pizarrón y tratar de proyectar con alguien que entienda el negocio. En 10 años, ¿qué creemos que podemos llegar a necesitar? Esto, otro. Bueno, ¿qué información vamos a necesitar para inferir eso? Esto. El experto de AI va a saber, bueno, los modelos te piden tal cosa. Entonces guardarlo con este formato que después se pueden mergear, etc. Esencialmente es involucrar en la discusión lo antes posible a alguien que sepa del modelo que después vas a usar, aunque no lo uses ya ni nada. Y con eso es muy caso a caso. Lo importante el denominador común es no tomar un montón de decisiones sin alguien que sepa usar los modelos, porque esas decisiones en la ignorancia después cuestan carísimas. Y ese es un costo económico altísimo. Cuando etiquetas, sobre todo cuando pones gente a invertir horas sombra, a hacer algo, o organizar o guardar datos. Después ir para atrás es dificilísimo. Si le embarraste en un PDF y tenés ya 10 años para atrás de datos y tenés que corregir algo de manera semiautomática, todos estuvimos en esa situación donde terminás control C, control V, control C, control V, y eso es lo que querés evitar, porque si tenés 10.000 no lo podés hacer. Acá ya había otra pregunta también que justamente preguntaba esto, cómo es el paso del nivel 1 del estándar, desde lo ideal a la realidad. Bueno, creo que ya está respondido Sí, con esto mismo, es sentarse sí, y evaluar primero qué es lo que voy a necesitar para no tener que volver sí. hacia atrás más adelante. Tengo una buena cantidad de preguntas que después que vienen preguntando sobre los casos de uso concretos. Voy a tomar una como disparadora, pero después ya podemos avanzar un poco más. Pero ¿qué casos de uso podemos aplicar para poder usar inteligencia artificial en áreas como desarrollo de ofertas de valor, desarrollo e implementación de estrategias o investigaciones como crear nuevos canales? Bueno, acá no me queda claro bien de qué sector estamos hablando, pero me parece que es más algo vinculado a ventas o predicción o análisis de datos. Ahí tienen buena experiencia ustedes, Darío. Sí. Capaz que si vamos bien a casos de uso concretos que han aplicado. Perfecto. Por ejemplo, para lo que es predicción de ventas, tenemos un caso concreto donde nos integramos al sistema de facturación de una empresa para obtener las ventas históricas de esa empresa y, bueno, permitir a esa empresa filtrar, o sea, predecir las ventas, también filtrando porque a veces la empresa no solo quiere una predicción de ventas genérica, sino que dice, bueno, ¿cuánto me va a comprar este cliente? O cuánto voy a vender de esta categoría específica. Bueno, todo eso, una vez, o sea, al integrarnos con el sistema de facturación, nos permite tener distintos modelos predictivos que lo que hacen es, permiten filtrar por determinadas categorías y hacer una predicción con mayor o menor rango de intervalo de confianza, poco basado también en la cantidad de datos y la calidad de los datos, como veníamos hablando. Otra cosa que hemos hecho también, por poner otro ejemplo puntual, es lo que nosotros llamamos la planificación de compras, que esto tiene que ver con
tiene que ver con sistemas de lo que llamamos de recomendación, que lo que hacen es un poco, bueno, mirar cómo fue o sea, qué clientes compraron determinadas cosas de un catálogo, ¿sí? Y cruzar toda esa información de los distintos clientes y poder recomendar qué cosas venderle a determinados clientes por su patrón de compra. Bueno, si yo tengo todos estos clientes que me compraron el artículo A, B, C y D, y después tengo algunos que me compraron el ABC, probablemente les pueda gustar el D. Esto es un ejemplo súper simple, pero a veces como tiene el cliente más de 10.000 SKUs y un montón de clientes, se vuelve muy difícil hacer estas cosas a mano. Entonces, este sistema lo que permite es cruzar toda esta información y dar recomendaciones concretas para clientes concretos de lo que les podría servir vender a determinadas personas. Excelente. Tengo otra paquete, digamos, de preguntas que consultan más por aplicaciones en lo que tiene que ver con riesgo, control, cumplimiento. Acá en la parte más de gestión documental aplica con un guante. ¿Qué experiencia tenemos en esta área? Con gestión documental hemos hecho todo tipo de proyectos. Por ejemplo, uno que hemos trabajado hace poco es un rankeador de currículums vitae, o sea, un poco para un problema de empresas que capaz a muchos les pasa, que tiene un montón de aplicantes con una determinada posición, y si bien no es la AI, esto es importante, no es la AI la que termina definiendo, la que termina tomando la decisión, nosotros lo que hacemos tiene un paralelismo quizás con la evaluación de riesgo, que es, bueno, ¿cuáles son las partes importantes, o sea, cuáles son los puntos importantes que un aplicante debería cumplir para esta determinada posición? Bueno, por ejemplo, dominio de tal lenguaje o conocimiento de tales herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es dar como distintos scores o distintas puntuaciones en base al análisis de ese documento. Entonces nosotros analizamos ese documento y en base a la importancia que le da la empresa a las determinadas secciones, damos una evaluación y permitimos ayudar en ese proceso. Esto mismo se podría trasladar a cualquier evaluación de riesgo en otros documentos legales, que se quiera evaluar, bueno, cuál es la chance de que pase determinada cosa, o todo lo que sea extracción directa de un documento para, bueno, determinar un determinado intento. Y un comentario ahí que está, a mí me gusta, es una cosa que en general las empresas le sacan bastante valor porque es bastante barato, que lo asocio a riesgo y control, que es todo lo que le llaman en el área técnica detección de anomalías o detección de outliers o detección de cosas que no parecen buenas. Y eso está bueno para las empresas porque no necesitan etiquetar datos. Eso se basa en mirar lo que vos estás haciendo y asumir que la mayoría no es fraudulenta o no tiene un problema o no tiene un error y detectar cosas que por algún motivo se salen de los patrones comunes. Y eso hay todos unos formalismos para hacerlo. Y eso lo bueno es que no necesitas nada, porque simplemente miran tus flujos de cosas que ya haces. Y como las cosas en general que están mal o que tienen algún tipo de fraude suelen salirse de esos patrones normales, lo podés hacer automáticamente sin tener que el típico esquema de necesito tener los dos casos de uso y entrenar y todo eso. Entonces eso también está asociado. Tiene bastantes nombres, pero es una cosa que suele ser bastante fácil de tener por la particularidad que no necesitas etiquetar nuevos datos, simplemente mirar tus flujos normales. Y eso hay un montón de maneras de hacer control y desde fraude hasta errores, etcétera, etcétera. Es un área bastante interesante. Porque ya me parece que hemos dado unos cuantos ejemplos. Seguro tenemos muchos más y podríamos hacer un webinar entero, otra hora más, hablando solamente de casos de uso. No quiero dejar pasar a aquellos que nos están pidiendo, bueno, ver alguna demo, ver cómo esto funciona. Eso va a quedar para otra instancia. Desde Fluxus vamos a tener dos implementaciones distintas de esta integración, este partnership con Mblock. Por un lado, en poco tiempo van a poder ver dentro del modelador de flujos de trabajo en Fluxus, arrastrar pequeños agentes que hacen tareas concretas. Por ejemplo, le paso una imagen y que me reconozca el texto, o por ejemplo, le paso un PDF y una pregunta y me pueda responder, como para este caso de los currículum vitae que mencionaba Darío. Estas van a ser soluciones que son bastante comunes, agentes que hacen pequeñas tareas muy eficientes y lo van a tener prehecho dentro de Fluxus.
Y la segunda modalidad va a ser, bueno, aquellas empresas que tengan requerimientos complejos que implican integraciones con otro sistema o análisis más específicos de su realidad, ya sea tanto en lo funcional o en la parte de seguridad. Van a tener obviamente la posibilidad de tener un espacio, una conversación con el equipo técnico de Mblox para que ellos puedan entender y resolver el problema, y después nosotros nos vamos a encargar de hacer la integración para hacer la llamada desde Fluxus, hacer la llamada a los modelos, a los pipelines que tiene desarrollado Mblox para su caso específico. Esas son las dos modalidades que vamos a tener, en la que también seguimos trabajando también con el equipo técnico de Mblox en hacer la integración. Les quiero dar las gracias a todos los que han participado, que se han quedado hasta el final. Hemos tenido un altísimo nivel de participación. Darío y Matías, estoy enormemente agradecido que se hayan sumado a este webinar y que también hayan confiado en Fluxus para este partnership. Esperamos que esta rueda empiece a girar. Yo estoy muy, muy contento, muy, muy emocionado. Creo que hablo por todo el equipo de Fluxus. Cuando bueno, les extiendo las gracias y les manifiesto esta emoción de poder compartir estos desafíos. Así que nada, vamos a tener seguramente otras oportunidades de presentar lo que acá ya nos reclama con las demostraciones. Así que bueno, nada, una vez más, muchísimas gracias a todos por participar y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Facundo, y a todos por venir.